Buenas tardes, vamos a comenzar con la videoconferencia de hoy. Por favor, me corroboran eh, si están observando la imagen y si están escuchando bien el audio. Sí se mira y sí se escucha. Perfecto, gracias. Bien, bienvenidos. Vamos a continuar con el tema de las células. Cuando uno analiza este tema, cuando uno estudia la forma como estamos construidos los seres vivos, pues cada vez tiene más preguntas y cada vez se asombra más. Porque en realidad el cuerpo de un organismo multicelular, particularmente, es bastante complejo, desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista fisiológico, funcional. Ustedes observan en esta enciclopedia del cuerpo humano que estoy visualizando aquí, este apartado que habla sobre células y tejidos. Recuerde que nosotros, los organismos multicelulares, estamos formados de muchos tipos de células diferentes, con funciones diferentes, pero complementarias. Pero que esas células que forman nuestro cuerpo no están desorganizadas o acumuladas por todas partes del cuerpo, sino que están bien organizadas. Las células se organizan en tejidos, que a su vez esos tejidos forman órganos, y estos órganos forman sistemas de órganos. Eso ya lo habíamos visto. En el caso particular de los seres humanos, nosotros tenemos en nuestro cuerpo unos 200 tipos distintos de células. Estamos hablando de células como por ejemplo células rojas, eritrocitos, que transportan oxígeno y dióxido de carbono hacia el exterior del cuerpo, adipocitos, que serían las células del tejido adiposo, que es donde se almacena la grasa en nuestro cuerpo, células gaméticas, por ejemplo, los espermatozoides en el caso de los varones y los óvulos en el caso de las mujeres, de las hembras, células fotorreceptoras que tenemos en los ojos, en la retina, células de músculo esquelético, de músculo liso, etcétera. En fin, tenemos una gama muy amplia de formas celulares diferentes, con funciones diferentes y complementarias. Lo que estuvimos viendo en la mañana con sus compañeros de la sección 1101 fue, pues básicamente, cómo las células en los tejidos, cómo se comunican. Porque claro, es interesante ver que no pueden estar las células aisladas en el cuerpo. Un tejido está formado de células, ¿no? De muchas células. Y estas, para poder funcionar de forma coordinada, pues tienen que comunicarse. La comunicación celular es una comunicación química, básicamente. Entonces, estuvimos hablando de los tipos de unión celular, de qué mecanismos, perdón, qué mecanismos unen una célula con otra en un tejido y cómo también entre esas células hay una comunicación constante. Estuvimos hablando en la mañana de eso. Entonces, en la videoconferencia de las 11, cuando ya la subamos más tarde, usted podrá complementarse con esos temas. Entonces, y estuvimos hablando además de los tejidos en el cuerpo de los vegetales, ¿verdad? De las plantas. Y ahorita con ustedes vamos a tratar el tema de los tejidos en el cuerpo de los animales. Los animales, todos los organismos multicelulares que estamos en este reino animal, compartimos los mismos tejidos y compartimos muchos más tejidos que otros seres vivos. O sea, nosotros tenemos más tejidos. O sea, hay más variedad, digamos, en cuanto a esas agrupaciones celulares en nuestro cuerpo. Y aquí se ven algunos de esos tejidos de los que vamos a hablar brevemente. Obviamente esto es un resumen, usted puede ampliar su conocimiento en esta rama de la histología, esa es la rama de la biología que estudia eh, la forma como se organizan las células en tejidos en el cuerpo. Y usted pues tendrá un poquito más de tiempo para poder leer algunos detalles más. Pero vamos a resaltar, digamos, los aspectos que tenemos tiempo de hacerlo en esta hora y resaltar pues algunas cosas que son puntuales y bastante importantes para que usted se pueda guiar. Entonces, en el libro o en los libros, si usted está utilizando el libro de Solomon,
usted tendrá que venirse al capítulo 17. Bueno, no necesariamente ese número, ¿verdad? Puede cambiar. Usted tiene que irse al capítulo que hable sobre estructura y función animal, ¿verdad? En mi caso, por la versión del libro de Solomon que yo tengo, es el número 17 el capítulo, pero no necesariamente en el que usted tenga, a menos que sea el impreso, ¿verdad? Si es el libro impreso, pues sí. Entonces tendría que buscar este capítulo. Bueno, entonces, como hablamos de estructura, hablamos de la forma como está construido el cuerpo, sabemos que los bloques de construcción son las células. Y hay una buena variedad de células en el cuerpo de los animales, ¿verdad? Que construyen diferentes configuraciones, ¿verdad? En la estructura de todos los grupos animales que existen. Esas células, aunque formen tejidos distintos en diferentes partes del cuerpo, todas esas células están en comunicación constante. Y voy a hablar, ahorita voy a utilizar, vamos a ver, unas diapositivas. A ver, aquí en el escritorio. Voy a utilizar unas diapositivas para poder ilustrar básicamente el tema con relación a los tipos de tejidos que podemos encontrar en el cuerpo de un animal. Vamos a esperar que se abra la diapositiva y vamos a resumir. Entonces, a ver, vamos a hacer más grande esto. Vamos a encontrar entonces en el cuerpo de los animales algunos tipos básicos. En principio, si pensamos en las células que se encuentran en o más cerca del exterior del cuerpo, en la superficie del cuerpo, y vamos haciendo el análisis desde el exterior hasta el interior, entonces vamos a tener que decir que el primer sistema celular o sistema de tejidos que vamos a encontrar en el cuerpo animal es el sistema epitelial, ¿verdad? El sistema epitelial. Aquí, vean acá. ¿Por qué epitelial? ¿O qué significa esto de sistema epitelial? Bueno, el sistema epitelial es o está conformado por todas aquellas células que forman la piel y las estructuras que hay en la piel. Entonces, los animales tenemos una piel bastante compleja, ¿verdad? Porque hay muchos tipos de células formando los tejidos en la piel la estructura también de la piel es bastante compleja. Incluso las funciones, ¿verdad?, que tiene la piel son bastante complejas. El tejido epitelial o la piel la tenemos siempre revistiendo superficies del cuerpo. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, la superficie externa de su cuerpo, cuando usted se observa en un espejo o cuando usted se ve a sí mismo, observa que lo que usted, el primer tejido que está recubriendo su cuerpo externamente es piel, ¿verdad? Es una capa epidérmica que está formada por varias capas de células, de hecho. ¿Ya? Hay al menos 5 capas de células que no son células vivas, sino que son células muertas que forman la epidermis del cuerpo nuestro, ¿verdad? Y en los demás animales igual, aunque no haya el mismo número de capas celulares, siempre va a encontrar una epidermis externa que tiene unas funciones bien particulares. La epidermis sirve, o la piel en general, el sistema epitelial en el cuerpo, sirve como una barrera de protección. La protección es una de sus funciones. ¿Protección de qué? Bueno, protección y aislamiento de lo que hay en el interior del cuerpo. O sea, todos los tejidos internos están aislados, no solamente físicamente, porque la piel es una barrera física, sino también están aislados en el sentido de temperatura, están aislados en el sentido de pH y de cualquier otra condición, están aislados esos tejidos internos de lo que ocurre en el medio externo, porque la piel es una barrera que nos aísla, ¿verdad? Entonces, las primeras funciones de la piel son las de brindar protección
ser una barrera física contra condiciones del ambiente que cambian, pero también una barrera física que nos protege de agentes químicos, ¿verdad? O nos protege igual de agentes físicos, porque la luz es un agente físico y la piel es una barrera igual para impedir que las radiaciones pues afecten los tejidos internos, pero también es una barrera de protección contra microorganismos que pueden adherirse o entrar o querer entrar al cuerpo y causar daños, como son los agentes patógenos, ¿verdad? Pero por otro lado, la piel también tiene funciones de secreción, porque hay glándulas secretoras de sustancias que drenan en la piel. O sea, que la sustancia que producen esas glándulas, a través de un conducto, va a liberarse en la piel, en el exterior del cuerpo. Entonces, esa es la función de secreción. Recuerda que tenemos nosotros en la piel células que forman glándulas sudoríparas, ¿verdad? Que producen sudor, esa es la secreción que producen. Tenemos también glándulas sebáceas, cuya secreción que producen es el sebo, que es una sustancia aceitosa que tiene la función de permitir el crecimiento del cabello, nutrir el cabello que hay en el exterior de nuestro cuerpo. Entonces, estas glándulas son glándulas exocrinas, ¿verdad? Porque recuerde que en el cuerpo humano, bueno, en el cuerpo de los animales hay glándulas exocrinas que liberan secreciones al exterior del cuerpo y glándulas endocrinas, cuya secreción o cuyos productos van a ser liberados más bien en el interior. Por eso los prefijos exo hacia afuera y endo hacia adentro, ¿verdad? Y además de protección, aislamiento, secreción, la piel tiene una función de sensación, porque a través de nuestra piel nosotros sentimos, percibimos estímulos del medio externo. Recuerda que los seres vivos somos organismos que reaccionamos a estímulos que pueden venir de fuera del cuerpo o pueden venir de dentro del cuerpo. Tenemos la capacidad de reaccionar a esos estímulos externos o internos. Entonces, la piel también contiene células que son sensores, sensores que nos permiten determinar cambios de presión, cambios de temperatura, de equilibrio y una serie de otras reacciones más. Entonces, vemos que la piel en realidad es bastante compleja, ¿verdad? O sea, si solo hablamos de piel, estamos hablando de una estructura celular muy, muy compleja. Si nos vamos nosotros aquí a la enciclopedia de anatomía humana y, por ejemplo, nos vamos a ir, vamos a buscar aquí en la enciclopedia para que puedan verlo, donde se encuentra unas imágenes sobre la piel externa y capas internas también de piel en nuestro cuerpo, y ustedes van a observar esto. Entonces, como decíamos, externamente hay unas 5, 6 o hasta 7 capas de células epidérmicas, que básicamente son células muertas que constantemente están siendo descamadas o recambiadas de nuestra piel y que precisamente nos brindan esa protección. Más abajo hay otro grupo de capas celulares en donde están los nervios, en donde crecen o donde se encuentran los folículos pilosos, ¿verdad? La base del pelo, del pelo que nos recubre, o las glándulas tanto sebáceas como sudoríparas, los vasos sanguíneos, y luego, pues debajo de eso hay otro tejido, que ya no es piel, pero que está en un contacto directo con ella. Entonces, vea que esa estructura que tiene el sistema epitelial en nuestro cuerpo es sumamente importante y sumamente complejo. Pero recuerde que no solamente tenemos piel en el exterior del cuerpo. La superficie interna del cuerpo
también está tapizada por piel. Los mismos órganos internos están revestidos de capas de piel. Y eso se puede entender, por ejemplo, si usted se visualiza a usted mismo como si fuéramos un calcetín. Si usted mete su mano en un calcetín y luego saca el interior y lo muestra, entonces usted está viendo que en el interior del calcetín igual está la misma textura o la misma fibra que forma el exterior del mismo. Lo mismo nosotros, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos como emerger el interior de nuestro cuerpo, veríamos que internamente igual nosotros estamos tapizados por piel. Si no, tóquese su boca o palpe el interior de su nariz. ¿Qué es lo que hay ahí adentro? Revistiendo esa superficie, piel. Entonces, y además los órganos, como había dicho. Por ejemplo, el cerebro está rodeado de piel, de unas capas llamadas meninges, que son capas de piel. Es epitelio. Los vasos sanguíneos, ¿ya? Que ya habíamos mencionado en algún momento, los vasos sanguíneos, ¿de qué están revestidos? Las paredes de los vasos sanguíneos. Las paredes de los vasos sanguíneos son piel. ¿Ya? Todos los vasos sanguíneos que tenemos nosotros en el cuerpo están revestidos de piel, de epitelio, ¿verdad? Aquí ve usted una representación de los vasos sanguíneos y usted ve que hay una túnica adventicia, como dice acá en el diagrama, que eso es epitelio, es piel. Los pulmones están revestidos de una capa de piel que conocemos como pleura. Los intestinos o las vísceras, los órganos internos, hay unas bolsas de piel también, unos envoltorios de piel que los recubren, ¿verdad? Que los aíslan de todo lo demás que hay, ¿verdad? Que esos serían los mesenterios. El corazón está rodeado de un pericardio. Entonces vean cómo la piel recubre superficies, protege, aísla y tiene funciones secretoras y tienen funciones de sensación. También la función secretora en el interior del cuerpo, por ejemplo, piense en el moco que se produce en su faringe, en su cavidad oral, ¿no? La saliva, el moco que se produce es una secreción que se está produciendo para lubricar toda esa región del cuerpo, ¿no? Lo mismo en todo el tracto gastrointestinal, intestinos. Bien, entonces, vea usted que es el primer, si hablamos de fuera hacia adentro, es el primer sistema de tejidos que tenemos, el sistema epitelial. Ya hablamos de sus funciones. Pero también tenemos en el cuerpo animal un sistema de tejidos conectivos, que son muchos. No hay un solo tipo de tejido conectivo, son muchos, ya los vamos a ver ahorita en imagen y vamos a buscar en el libro también algunos datos. Tenemos también tejido muscular, de los cuales nosotros tenemos tres. Los seres humanos tenemos tres tipos: músculo liso, músculo estriado o esquelético, y está el músculo cardíaco que forma las paredes del corazón y los troncos venosos y arteriales que salen de ese corazón y que luego se ramifican por todo el cuerpo. Y tenemos, por supuesto, un sistema nervioso. Un sistema nervioso no solamente compuesto de neuronas, sino que también de células gliales y de otros tipos celulares que forman parte de ese tejido en donde se recibe un estímulo que se convierte en un impulso eléctrico que después se convierte en un impulso químico o en una señal química, ¿verdad? Es bastante complejo. Si vemos acá, en esta diapositiva, aquí están representados básicamente esos cuatro tipos básicos de tejido que tenemos. Pero dentro de esos tejidos hay subtejidos, ¿verdad? O subcategorías, porque en el tejido conectivo, por ejemplo, como les digo, hay un montón de células distintas con funciones muy importantes. Aquí lo que les hablaba sobre el tejido epitelial, solo algo que debo de remarcar en relación al tejido epitelial, a la piel, que es tan importante por muchas razones, porque incluso a través de nuestra piel un médico
le puede decir a usted si usted tiene algún problema interno. La piel refleja daños internos o mal funcionamiento interno. Incluso las emociones, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando usted se sonroja porque algo le dio pena, eh, esto es notorio para los que nos observan, porque inmediatamente usted se ruboriza en sus mejillas, se pone nervioso. Entonces, esa señal de cambio de color en las mejillas es una forma de comunicación. De hecho, los animales que no tienen un sistema bien articulado de palabras para poderse comunicar, bueno, solo nosotros los humanos hablamos con palabras, tenemos un sistema muy bien articulado y utilizamos el lenguaje oral. En animales en donde no hay un lenguaje oral tan desarrollado como el nuestro, la comunicación muchas veces es a través de gestos, gesticulaciones, que usted observa en el otro al mirarlo o percibe en el otro y que muchas veces esos cambios se observan en su estructura, en su piel. Cambios de color en el pelo, por ejemplo, o cambio de color en las plumas, gestos, ¿verdad? Que hacen que el otro entienda un mensaje que se está queriendo emitir, o incluso olores, ¿verdad? Producción de olores que percibimos a través de nuestras células sensitivas en nuestra nariz, o sabores, y todo eso es comunicación. Realmente la comunicación que hay entre los animales es más una comunicación no verbal que verbal. Porque, por ejemplo, usted sabe si un perro, usted sabe si un gato está molesto o está iracundo, que está irritado, con solo verlo. No tiene que decirle el animal, oye, yo estoy enojado, estoy molesto, te voy a atacar. No tiene que hacerlo. Usted con solo verlo puede determinar. Entonces, también esto es importante porque muchos cambios que ocurren en la piel se van a notar inmediatamente y por eso los médicos pueden saber si usted está teniendo un problema de salud, que su piel se reseca mucho, ¿verdad? O que se le acumulan esas células epidérmicas en su piel y no está siendo mudada, sino que se le van acumulando cada vez más. Entonces, todo eso indica problemas adentro. Mire por qué es tan importante estudiar la piel. Y como es importante por todas las funciones que tiene, hay diferentes configuraciones en las células de la piel. Hay tejidos epiteliales en donde solo vamos a encontrar una capa de células o tejidos epiteliales en donde vamos a encontrar dos o más capas de células. Y aquí tenemos entonces, en base al número de capas de células en la piel, una clasificación. Si hablamos de un epitelio simple, estamos hablando de un tejido en donde solo hay una capa de células, una, no más, solo una. También si hablamos de un tejido epitelial estratificado o de un epitelio estratificado, estamos hablando de que hay más de una capa de células. Y si hablamos de un epitelio pseudoestratificado, este es un tejido que tiene una o dos capas, pero parece que tiene más, por la forma como se posiciona una célula contra otra. Entonces, de esto hay muchos ejemplos. Ahorita vamos a ver algunos. Ahora, otra forma de clasificar las células epiteliales es con base en la forma, porque hay células epiteliales que son escamosas o planas, como esta que se observa aquí, esta forma, que es la forma común que tenemos en esos lugares del cuerpo donde la piel se muda muy rápidamente, en la epidermis externa, en la epidermis interna. Por ejemplo, cuando usted come, cada vez que usted come o toma algo caliente, las células planas, el epitelio plano que hay en su boca, constantemente está siendo renovado, porque claro, si usted toma algo caliente, en la temperatura de eso que está usted tomando, va a destruir las células que están ahí en esa superficie. Y esas tienen que ser renovadas porque se están destruyendo. Por ejemplo, ahí en esas zonas encontramos células planas o epitelio plano, escamoso, así se le llama. Pero también podemos encontrar células epiteliales cuboidales, ¿verdad? Que tienen una forma como de una cajita, como de un cubo. Y eso es muy común, por ejemplo, verlo en las glándulas. Las glándulas
exocrinas, como las sudoríparas, como las sebáceas, o incluso las glándulas salivares que producen esa secreción de saliva que se vierte en la cavidad oral, tienen esa forma así, como cuboidal. Esto es importante porque usted cuando va avanzando en su estudio, más si usted está estudiando medicina, si usted está estudiando incluso farmacia o odontología, usted tiene que conocer al microscopio, al observar en un microscopio, de qué tejido está observando. Entonces usted se puede guiar por la forma que tienen esas células, usted se puede guiar si lo que está viendo es un tipo u otro de piel, de epitelio. Y también tenemos células columnares o cilíndricas, ¿verdad? Las que son comunes, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal, principalmente en estómago y en intestino, más que todo. Entonces, mire que esto es una forma de clasificar la piel. Por ahí hay un cuadro que usted puede repasar sobre lo que acabamos de ver, nada más que compilado en un cuadro. Algo de lo que estábamos viendo también, donde podemos encontrar esos tipos celulares epiteliales, cuboidal simple, por ejemplo, en las glándulas tiroides y paratiroides, por ejemplo. Ya habíamos dicho que las glándulas comúnmente tienen esas células en una sola capa, de hecho, son células, es un epitelio simple, que está ubicado en esas zonas del cuerpo. Escamoso simple, como habíamos dicho, en tracto gastrointestinal, pero también podemos encontrar escamoso simple en los pulmones también, por ejemplo, tiene unas células planas. Cuando el término sea simple, recuerde que quiere decir que es una sola capa de células. Si le dice que es estratificado, son más de una, más de dos. Y si es pseudoestratificado, puede ser una sola capa, con apariencia de que hay más, pero solo es una. Columnar simple, vea, columnar, las células en forma de, como de un cilindro, lo podemos encontrar, como decía antes, en el tracto gastrointestinal, como a nivel de estómago, a nivel de intestino. Igual en la boca podemos encontrar también escamoso estratificado, por lo que habíamos mencionado de que pues es un tejido de protección y en esas zonas hay mucho daño mecánico, por ejemplo por la comida. Ahí vamos a encontrar también ese tipo de tejido o en otras partes del cuerpo, como por ejemplo aquí en la espalda, mire. Pseudoestratificado también en los pulmones podemos encontrar ese tipo de tejido. Claro, esto solamente es un repaso. Lo que habíamos mencionado de que las glándulas son órganos secretores que están formados en su estructura por células epiteliales. Aquí tenemos un ejemplo de esta glándula que tenemos acá, en donde vamos a encontrar distintos tipos de células asociadas, pero funcionalmente o estructuralmente lo que más vamos a encontrar son células que tienen una forma como cuboidal y otras que tienen esa función secretora, las que realmente producen las células en esa glándula, que producen los productos o las secreciones, van a ser como por ejemplo las células caliciformes que están en nuestro tracto respiratorio que producen el moco, son las células que secretan el moco, ¿verdad? Entonces ve aquí cómo se ve en un corte histológico las diferentes estructuras. Aquí se pueden ver las células del epitelio, podemos ver unos cilios, que son unas estructuras celulares que ayudan al movimiento de ese moco en esa zona, las células caliciformes, que están inmersas en esa superficie glandular y que son las que realmente producen esa secreción, y obviamente pues los núcleos celulares, que son esos oscuros que se ven ahí, ¿verdad? Lo que ya habíamos mencionado de las células exocrinas, endocrinas, exo porque estas glándulas producen una secreción que va dirigida por un conducto hacia el exterior del cuerpo, y endocrinas no son glándulas que tengan conductos, sino que sus secreciones, que pueden ser hormonas, van a ser liberadas de esas células glandulares a través de exocitosis
al torrente sanguíneo, y a través de ese torrente sanguíneo es que se van esos mensajes químicos al órgano diana o al órgano al que van dirigidos, o al tejido donde van dirigidos. Esas serían las glándulas endocrinas, que tenemos muchas, de hecho. Lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Esto es importante también porque la piel forma membranas. Lo que habíamos mencionado de que los órganos están rodeados de piel y que en esa piel hay secreción de sustancias como el moco, por ejemplo. Y entonces, entre los tipos de membranas epiteliales que vamos a encontrar en el cuerpo están la membrana mucosa y la membrana serosa. La mucosa reviste cavidades del cuerpo que se abren hacia el exterior del mismo, como la boca, el tracto digestivo en la boca, o el tracto respiratorio. Y las serosas son esas membranas que revisten cavidades del cuerpo que no se abren hacia el exterior y que secretan un fluido para mantener lubricado el lugar. Como habíamos mencionado, el pleura en los riñones produce un fluido para mantener una lubricación permanente en el área y una protección inmunológica también, o en el corazón, ¿verdad? En el pericardio. Hay más ejemplos, ¿verdad? Pero por supuesto hay que ir estudiando esto con un poco más de tiempo. Lo que estamos haciendo ahorita es un resumen. Miren que hay, como les había mencionado, una cantidad bastante extensa de glándulas endocrinas en nuestro cuerpo, empezando por glándulas que se ubican directamente en el cerebro, el hipotálamo, como la hipófisis, por ejemplo. Otras glándulas, como la tiroides, que son sumamente importantes en el mantenimiento del metabolismo celular del cuerpo. Lo mismo que las paratiroides, el timo, las glándulas suprarrenales, el mismo páncreas, los ovarios y los testículos como ejemplos de esas glándulas endocrinas. Vamos al tejido conectivo. Dejemos de hablar de piel, que hay mucho que decir sobre la piel, como ustedes pueden ver. Hablemos del tejido conectivo. Hay dos elementos en el tejido conectivo, son importantes. Los tejidos obviamente están formados de células, pero también recuerde que hay FEC, hay fluido en el exterior de las células, que en algunos tejidos se conforma de una cantidad importante de proteínas, por ejemplo, y que comúnmente se le llama matriz a ese fluido que rodea las células en esos tejidos. Entonces, vamos a tener que el tejido conectivo, pues vamos a tener células y proteínas mezcladas y, por ejemplo, el colágeno es una proteína que de hecho es la proteína más abundante en la naturaleza y que es una proteína que da resistencia y que permite el movimiento del cuerpo, de ciertas zonas del cuerpo. Debido al colágeno es que nosotros tenemos esa elasticidad cuando estamos en un proceso de crecimiento, desarrollo, y como vamos perdiendo colágeno con el tiempo, o sea, llegando a los 20 y tantos años de edad, el colágeno ya no se produce como cuando éramos niños o adolescentes, y no, más bien va decreciendo la cantidad de ese colágeno, y entonces nuestro cuerpo va siendo menos elástico y más rígido. Entonces, es sumamente importante el colágeno porque lo vamos a encontrar prácticamente en todo el tejido conectivo que hay. Tenemos subdivisiones de tejido conectivo, como por ejemplo el tejido conectivo laxo, que se encuentra asociado directamente a la piel. Tenemos el tejido conectivo denso, que por ejemplo lo encontramos en los ligamentos, ¿verdad? Que están entre los músculos y los huesos. Tenemos tejido adiposo, que es un tejido conectivo, donde almacenamos la grasa. Tenemos la misma sangre, la sangre, nuestra sangre que fluye por nuestros vasos sanguíneos, es un tejido conectivo. El cartílago es un tejido conectivo y el hueso también es un tejido conectivo. Y en todos esos tejidos vamos a encontrar colágeno, en todos esos tejidos vamos a encontrar fibras elásticas, que también son proteínas, que brindan flexibilidad, que permiten movimiento, no rigidez del cuerpo, sino movimiento, flexibilidad, y fibras reticulares también, que
son una mezcla entre colágeno y proteínas, y otras proteínas, e incluso azúcar. El glico es un prefijo que significa azúcar. Y que en estos casos, en estos tejidos conectivos donde hay fibras reticulares, se forman unas redes que conectan un tejido conectivo con otro. O sea, que mire que también esto es bien importante entender, que no solamente las células se comunican una con otra, o sea, una célula con su célula vecina o con sus células vecinas, a través de unas estructuras especiales en la membrana celular, sino que también entre tejidos hay comunicación, ¿verdad? Comunicación física, porque están conectados por estructuras, y comunicación también química. O sea, el cuerpo está comunicado por todas partes. Células están comunicadas por todas partes. Aquí hay una tabla que nos habla en un resumen de estos tejidos conectivos laxo, denso, elástico y reticular, y nos describe las partes del cuerpo donde podemos encontrarlos. Por ejemplo, como había mencionado antes, el tejido conectivo laxo consta de células que están embebidas en una matriz proteínica que está asociada muy directamente con la piel. Es tejido subcutáneo, o sea, el tejido laxo está asociado directamente con la piel, con la epidermis y con la dermis. Y las funciones son las de sostén, depósito de fluidos y sales, ¿verdad? Nuestra piel, junto con el tejido laxo, retiene sales importantes para el metabolismo, agua, líquido, por supuesto, en todo el cuerpo, y que permiten ese sostén estructural. El denso, formado por fibras de colágeno, lo vamos a encontrar en tendones, en ligamentos y en la dermis de la piel también. Y también tiene funciones de sostén, transmisión de fuerza mecánica, ¿verdad? También está asociado a los músculos. Y los músculos están asociados con los tendones y los ligamentos, ¿no? El elástico en los pulmones y en las arterias, por ejemplo, y cuya función es la de brindar elasticidad. Y el reticular en órganos como el hígado, los ganglios linfáticos, el vaso, etc. Y también cuyas funciones son de un sostén estructural. Otros tejidos conectivos, el adiposo, que son las células, los adipocitos, en donde se almacena la grasa, y que recuerde que la grasa está distribuida en diferentes partes del cuerpo. Ya vamos a ir viendo un poco de eso. Y cuyas funciones, ¿verdad? Las funciones de ese tejido adiposo son las de funcionar como una reserva de energía, porque recuerde que la grasa contiene mayor cantidad de calorías por gramo, que incluso supera el azúcar en cuanto a ese rendimiento energético. Entonces la grasa es un almacén importante de energía metabólica. La grasa también proporciona sostén y aislamiento, porque la cavidad abdominal donde están la mayoría de nuestras vísceras, de nuestros órganos internos, y la cavidad torácica, están protegidos por esas capas de grasa que nosotros almacenamos. Y como les había mencionado antes, la grasa no solamente es una reserva de energía, sino sirve como un colchón que protege contra golpes, por ejemplo, a los órganos. Eso es sumamente importante. Y además el tejido adiposo aísla térmicamente el cuerpo de los animales, ¿verdad? Si somos mamíferos y si somos aves o somos aves, eh, nuestro tejido adiposo hace posible que nuestra temperatura corporal sea constante, nos ayuda a mantener el calor. Luego está el tejido cartilaginoso formado por condrocitos, así se llaman las células que forman esos condrocitos, y la matriz gelatinosa de proteínas que hay en los cartílagos, que por eso es que hay flexibilidad en las zonas del cuerpo donde hay cartílagos, que también tiene una función de sostén, flexibilidad y evitar la fricción, ¿verdad? Porque recuerde que los cartílagos también están ubicados en regiones estratégicas del cuerpo donde hay mucha movilidad y están en medio de dos huesos, de tal manera que no haya un roce entre hueso y hueso y eso haga daños y cause muchísimo dolor. El tejido conectivo óseo, formado principalmente por osteocitos. Usted ya sabe que el esqueleto da soporte, protección a los órganos.
nos da estructura, y también algo importantísimo es que en la médula del hueso, en la médula de los huesos, en la médula ósea roja de los huesos más largos, es en donde se produce la hematopoiesis, que ese es el fenómeno en el que se están produciendo células rojas, sangre, y células blancas de defensa. Entonces, las células rojas, la sangre, y las células blancas se producen en la médula ósea roja de los huesos más largos del cuerpo. Y además, aparte de eso, el hueso es un depósito de calcio. O sea que en nuestros huesos nosotros almacenamos calcio. El calcio es un mineral importantísimo para muchísimas funciones de nuestro cuerpo. Necesito que vean en el aula unos documentos que se les subieron en donde, por ejemplo, se habla de los minerales importantes en el funcionamiento del cuerpo nuestro, del ser humano y de los animales. También se habla de las vitaminas, eso repáselo porque eso ahí está en el aula, en unos documentos. Hay unas listas ahí, hay unos cuadros que resumen esos minerales o esas vitaminas importantes para el funcionamiento de nuestros tejidos. El tejido sanguíneo, pues obviamente está formado de eritrocitos, que serían las células rojas, pero también está formado de leucocitos, muchos de ellos, ¿verdad? Macrófagos, linfocitos B, linfocitos T, etcétera, y que por un lado la sangre pues tiene la función de transporte de gases, oxígeno principalmente, también transporte de nutrientes, pero también transporte de desechos para ser eliminados del cuerpo, entre otros CO2, grupos amonio, OHs, alcoholes, ¿verdad? Peróxidos, etcétera. Pero, y obviamente las células blancas de nuestra sangre, pues la defensa, ¿no? El mantener nuestro cuerpo libre de cualquier antígeno que pueda causar daños, y también la coagulación sanguínea, ¿verdad? En el caso de las fracciones celulares llamadas plaquetas, que son esas proteínas que ayudan a formar esos coágulos. Entonces, como había dicho antes, en el que si hablamos del tejido adiposo, pues sabemos que hay diversos lugares en el cuerpo donde almacenamos grasa, principalmente en el abdomen, la espalda, glándulas mamarias, como se puede mostrar ahí en la imagen, en el cuello, en los glúteos, debajo de la piel, por todo el cuerpo, tenemos una capa llamada hipodermis, que es precisamente grasa. Entonces, hay muchas partes del cuerpo en donde nosotros almacenamos grasa, los muslos, ¿verdad? La espalda, el cuello, los mismos glúteos, como había mencionado, la cavidad abdominal, principalmente. El cartílago, como había mencionado, evita fricción entre huesos, está en posiciones en donde hay movimiento generalmente en el cuerpo, y, por ejemplo, en las articulaciones mayores, rodilla, codo, articulaciones menores, tobillo, muñeca, y también el cartílago está en las vértebras, ¿verdad? En el pabellón auricular, en el tabique nasal, y sirve como un colchón, ¿verdad? Para evitar esa fricción y daño también a los nervios, ¿verdad? Hay organismos vivos, como por ejemplo los tiburones, que son peces, ¿verdad? Ya no son mamíferos, son animales, pero son peces, están en el grupo de la clase de los peces, que el esqueleto entero, completamente el esqueleto, está formado de cartílago. El cartílago, cuando uno muere, cuando el animal muere, desaparece. Por eso nunca usted va a ver un cráneo que tenga tabique nasal o un cráneo que tenga pabellón auricular, orejas, nunca, porque ese cartílago desaparece cuando la persona muere. Es un tejido que se descompone rápidamente porque no es un depósito de calcio como el hueso. El hueso sí es un depósito importante de calcio. Aquí tenemos el hueso, como habíamos mencionado. En el interior del hueso hay una médula ósea roja, más que todo en los huesos más largos, en esa médula ósea roja, se da la hematopoiesis, que es la producción de células rojas y de células blancas en el cuerpo. También hay una médula ósea amarilla, que en los huesos es un depósito de grasa como reserva de energía en el cuerpo, que en algún momento se utiliza precisamente como eso, como una reserva de energía. La sangre, ¿verdad? Todos los elementos formes
que componen la sangre. Cuando digo elementos formes me refiero a células que hay en la sangre, como ya mencionamos, las células rojas y las células blancas, ¿verdad? Que hay, y fracciones celulares, que son las plaquetas, que son unas proteínas que nos ayudan a esa coagulación. Hay mucho que decir, obviamente, de la sangre, muchísimas cosas, pero son situaciones que no podemos ver en una hora porque no tenemos el tiempo. Otro tejido conectivo importante es el músculo. El músculo está formado por unas células alargadas, que comúnmente se denominan fibras musculares o miocitos. Y son células alargadas, son alargadas. Esas células contienen unas proteínas importantes que ayudan en el movimiento del cuerpo, del cuerpo entero, principalmente si hablamos del tejido muscular esquelético, que es aquel músculo estriado, porque tiene una serie de estrías, que está asociado al hueso. El músculo estriado o esquelético se llama así por su apariencia y por su posición, porque es el músculo que está pegado al hueso. Pero también hay un tejido muscular liso, que es el que forma, por ejemplo, parte del tracto gastrointestinal, de los mismos pulmones, de los esfínteres, que tienen unas características bien particulares que ahorita vamos a ver, y también está el tejido muscular cardíaco, que es el que forma las paredes del corazón y de los arcos venosos y arteriosos que están en el corazón. Entonces, esos son los tres tipos de músculo que hay en los vertebrados, ¿verdad? En todos los animales que somos vertebrados. Aquí una representación precisamente de lo que es el músculo esquelético, estriado esquelético, asociado al hueso, que permite movimiento, y es un tipo de músculo que nosotros podemos mover a voluntad, es de movimiento voluntario. Usted piensa en mover su brazo y lo va a mover, pero el músculo liso y cardíaco no son de movimiento voluntario, sino más bien de movimiento involuntario, porque sí se mueven, sí se contrae o se relaja ese músculo, cambiando de posición, su forma, pero no a conciencia. Usted no puede suicidarse, por ejemplo, por un paro cardíaco porque usted diga, voy a detener mi corazón en este momento, porque simplemente voy a pensar en ello. No puede, porque no está en el control de su voluntad, sino que ese movimiento cardíaco ya está programado y el cerebro lo tiene programado y no es parte del movimiento consciente. Tampoco usted puede, si traga algo, decir, bueno, le voy a ordenar a mi músculo liso, aquí en mi garganta, voy a obligarlo a que expulse eso que tragué de forma voluntaria. No puede. Hay un reflejo que hace que si usted se traga algo que no quiere, empiece usted a toser, pero eso es un reflejo. Y ya el movimiento del músculo en sí, la peristalsis que lleva, así se llama ese movimiento involuntario del tejido muscular liso que hay en su garganta y en su tracto gastrointestinal, que es el que hace posible que cuando usted come y traga, ese alimento se vaya moviendo hacia su estómago y su intestino. Usted no controla ese movimiento, es de control del sistema nervioso. Usted no lo maneja, no lo controla. Aquí también está la explicación de las características, ubicación y funciones de esos tipos musculares. Y luego terminamos con el tejido nervioso. Hay varios tipos de células en el tejido nervioso, pero vamos a hablar nada más de dos. De las neuronas, que son pues, las células encargadas de recibir estímulos que vienen tanto dentro del cuerpo como fuera del cuerpo y que transforman ese estímulo en un impulso nervioso para luego transformarlo en un mensaje químico, y esas se llaman neuronas, ¿verdad? Esas son las células llamadas neuronas, que siempre hemos sabido que reciben y transmiten impulsos nerviosos. Pero también hay otras células que no tienen la misma forma, que se llaman células gliales o células de neuroglia, que son unas células encargadas de nutrir, de facilitar nutrientes, alimento a estas células, a estas neuronas, y que también tienen funciones como de proteger las neuronas, el tejido nervioso de transmisión de impulsos, lo protegen contra patógenos, por ejemplo, o algún antígeno que entre al cuerpo
y quiera colonizar el sistema nervioso. Y eso obviamente es más complejo de lo que parece, porque solo estudiar el sistema nervioso nos llevaría años, porque hay demasiadas cosas que decir del sistema nervioso, pero ahorita solo estamos, recuerde, haciendo un resumen muy básico de los componentes y de las funciones. Recuerde que el sistema nervioso está conectado a todos los órganos de su cuerpo, ¿verdad? Y que debido a esa conexión, el cerebro puede administrar el funcionamiento de todos los órganos. Entonces, el cerebro administra el funcionamiento de todos los órganos bajo dos mecanismos. Uno, enviando señales eléctricas y recibiendo también hacia esos órganos y de los órganos para saber cómo están funcionando, pero también el cerebro ordena el envío de señales químicas. Por eso es que las glándulas endocrinas tienen una función importante en nuestro cuerpo, porque producen mensajes químicos que el cerebro envía a diferentes órganos para administrar el funcionamiento de esos órganos. Entonces podríamos decir que el cuerpo humano funciona gracias a dos sistemas importantes. Gracias al sistema nervioso principalmente y al sistema endocrino, ¿no? al sistema de glándulas endocrinas que producen esos mensajes químicos que el cerebro ordena enviar a los órganos. Bien, entonces, como vemos, es un tema interesante, es un tema complejo, porque hay mucho que ver. Sin embargo, si usted repasa, ya sea en el capítulo 17 del libro de Solomon, lo que acabamos de ver hoy, con algunos otros ejemplos también de otras partes del cuerpo, en donde se ubican esos tejidos. Por ejemplo, más abajo aquí en el capítulo 17 hay un cuadro muy bueno, en donde también le da más ejemplos de dónde encontrar ese tipo de células, dónde encontramos ese tipo de tejidos epiteliales, por ejemplo, ¿verdad? Miren, es bastante extenso en cuanto a los ejemplos, donde encontramos tejidos conectivos, laxo, denso, elástico, reticular, adiposo, sangre, etcétera, y hace un resumen muy bueno de esas funciones, ¿verdad? Entonces, vale la pena conocer un poco más de la anatomía de nuestro cuerpo para saber cómo funcionamos y cómo vivimos, porque al entender cómo usted está hecho, entiende cómo funciona y entiende el porqué de su vida, ¿verdad? Entonces, esto es algo importante que tiene que repasar. Bueno, como les digo, en la videoconferencia de la mañana hablamos de los tejidos del cuerpo de las plantas, pero también hablamos de las uniones celulares de una manera muy simple, muy entendible, y pueden ustedes ver la videoconferencia una vez que se la suba ahorita en la tarde. Les recuerdo, para terminar, que el día de mañana, ya que ayer, martes, hubo un problema técnico, no fue culpa de ustedes, igual no fue culpa mía, fue ahí un problema técnico que ocurrió, que el acumulativo que estaba destinado para el día de ayer lo pasamos al día de mañana. Entonces, mañana a la hora de clases, usted puede realizar el acumulativo, ahí va a estar disponible. Va a ser otra actividad, no el crucigrama que dice el calendario, pero sí una actividad que pueda hacer uso de ese glosario que está ahí, porque ahí hay un glosario que se subió de términos así, de células y del tema de estructura celular, función celular, y usando ese glosario usted podría también aprovechar ese contenido para poder realizar la actividad de mañana. Mañana a la hora de clase, recuerde, de 2 a 3 de la tarde. Bien, entonces con eso terminamos. Si alguien tiene alguna pregunta, con gusto la contestamos. Licenciado, tengo una pregunta. Dígame. En la actividad de mañana solo viene el tema de células, ¿verdad? En la actividad de mañana viene el tema de células y de membrana celular. Células y membranas celular. Sí, célula, membrana celular, estructuras celulares, ¿verdad? Organelos, eso. Eso es lo que viene. Ah, bueno, no, también el tema, como es tema de membrana celular también, recuerde el transporte de materiales, ¿verdad? Difusión simple, facilitada, ósmosis, esas cosas. Eso. Ah, bueno, está bien. ¿Listo? Gracias, licenciado. Por nada, entonces, mañana, el que tenga que desconectarse, desconéctese, si tiene otra clase, pero ya igual ya terminamos.
mañana a la hora de clase la actividad acumulativa y bueno, pendientes de cualquier anuncio. Que tengan buena tarde, saludos.